Buenas tardes. Con esta presentación iniciamos el desarrollo de la unidad temática Transducción de señales. Los contenidos de la misma están desglosados en una serie de presentaciones y en este caso es la primera presentación. Vamos a desarrollar el tema receptores hormonales. Me gustaría transmitirles los objetivos de aprendizaje someramente para orientarlos en el estudio. Es importante que el alumno logre identificar cuáles son los principales componentes de los mecanismos de transducción de señales, cuáles son las características de estos y su mecanismo de activación. Asimismo, al finalizar, deben conocer o deben poder describir el mecanismo de transducción de señales de las hormonas más importantes que participan en la regulación del metabolismo, como insulina, glucagón, adrenalina y factores de crecimiento. En los organismos superiores es importante, la comunicación entre los distintos tipos celulares que conforman distintos tejidos y órganos. Existen diferentes formas de comunicación entre los distintos tipos celulares y esa comunicación es de vital importancia para mantener el funcionamiento del organismo en una forma armónica. Como decíamos, una forma de comunicación, no la única, es la comunicación endocrina. ¿En qué consiste la comunicación endocrina? En estos casos existen células especializadas en la síntesis y liberación a sangre de una determinada sustancia química específica para esa célula endocrina que se denomina hormona en términos generales. Esa hormona viaja por sangre y es reconocida por una célula ubicada en una parte alejada de la célula endocrina y como consecuencia del reconocimiento de esta célula que hace un reconocimiento específico de esta hormona, esta célula va a generar una respuesta. La pregunta es, ¿todas las células reconocen a esa hormona? No, evidentemente no. Las células capaces de reconocer a una hormona determinada se dice célula blanco para esa hormona. ¿Y qué es lo que tiene la célula blanco que le permite reconocer en forma específica a la hormona? Expresa la célula blanco una molécula, por ejemplo en su superficie, que es capaz de reconocer en forma específica a esta hormona. Esa molécula que está en la superficie, por ejemplo, de la célula blanca, aunque también puede haber receptores que son intracelulares, ese receptor entonces es el que reconoce a la hormona y como resultado de la interacción hormona-receptor, la célula blanco genera una respuesta a la hormona. Las hormonas son de estructura química diferente. Existen hormonas derivadas del colesterol, derivadas de aminoácidos y un grupo importante de hormonas tienen una estructura proteica. Y nos interesa en especial este tipo de hormonas ya que operan mediante un mecanismo de transducción de señales. ¿Qué hormonas proteicas conocemos? Por ejemplo, la adenohipófisis produce la hormona de crecimiento, la hormona TSH o estimuladora de la tiroides, adrenocorticotrofina, estimuladora de la glándula adrenal, entre otras. La neurohipófisis que produce oxitocina, la tiroides produce una hormona proteica denominada calcitonina y el páncreas produce dos hormonas que son importantes en lo que se refiere a la regulación del metabolismo, que son las hormonas insulina y glucagón, que son producidas por dos tipos celulares diferentes del páncreas. Vamos a describir en qué consiste el mecanismo de transducción de señales.
Los ligandos que por su tamaño y o lipofilicidad no pueden atravesar la membrana plasmática transmiten la información mediante un mecanismo que involucra la transducción de la señal. Es decir, una señal externa se convierte en una señal interna diferente, se transduce la señal. Este mecanismo es complejo y consiste en un conjunto de eventos en cascada por el cual la célula va a convertir la señal externa en otra señal o respuesta específica. En este mecanismo se distinguen 3 etapas: la recepción de la señal, el procesamiento de la señal, lo cual involucra una serie de eventos en cascadas que además amplifica la señal recibida, y finalmente la generación de la respuesta a la hormona. En ese mecanismo entonces van a intervenir una serie de moléculas. Por ejemplo, van a intervenir los receptores de ligandos, las denominadas proteínas G, las ciclasas de nucleótidos trifosfatos, fosfodiesterasas, proteínas quinasas, proteínas fosfatasas. Cada una de ellas las vamos a ir describiendo en las distintas presentaciones. Y en este caso vamos a describir los receptores de ligandos o receptores hormonales. Hemos mencionado que una célula blanco es aquella que, para una determinada hormona, es aquella que expresa una estructura que se denomina receptor. Estos receptores químicamente son proteínas, y la unión de la hormona al receptor va a generar una respuesta que es la respuesta asociada a esta hormona. Los receptores hormonales cumplen una serie de características. Ese receptor une a la hormona con una cierta afinidad, y la unión entre la hormona y el receptor es una unión de tipo reversible. Es decir, la hormona libre reconoce al receptor y se forma un complejo receptor. Ahora, esta reacción es de tipo reversible y la hormona el receptor une a la hormona con una cierta afinidad. Es importante mencionar el hecho de que esta unión es reversible, porque esto va a permitir, un funcionamiento dinámico. Ese complejo hormona-receptor, luego de transmitir el mensaje, se disocia y permite a ese receptor responder a una segunda ola hormonal, digamos. Ahora bien, el receptor une a la hormona con cierta afinidad. Estructuralmente, el receptor es capaz de reconocer y unir a la hormona a través de uniones de tipo electrostático, de Van der Waals. La unión entre la hormona y el receptor no es una unión covalente. Esto permite entonces la reversibilidad de la unión, y se establece a través de múltiples esfuerzos. Y para eso tiene que haber una cierta compatibilidad entre la estructura del receptor y la estructura de la hormona. Tal es así que un pequeño cambio en la estructura del receptor, por ejemplo, a raíz de una mutación, hace que se pierda la afinidad de ese receptor por la hormona. Se puede plantear entonces una constante de afinidad para esa hormona, como la concentración del complejo hormona-receptor sobre la concentración de hormona libre por la concentración de receptores, una determinación que se puede hacer experimentalmente. Esta constante es del orden de 10 a la novena, 10 a la décima, y es inversa al valor de lo que se llama constante de disociación, que es la constante que plantea el equilibrio de disociación del complejo hormona-receptor. Por otro lado, el receptor debe unir en forma específica a la hormona. Aún la hormona, estando presente en concentraciones muy bajas en sangre, por ejemplo 10 a la menos 9 molar, 10 a la menos 10 molar,
y en un entorno complejo el receptor distingue y une específicamente a la hormona correspondiente. Otra característica que debe reunir el receptor es la saturabilidad, es decir, un número determinado de receptores va a unir siempre una cantidad definida de moléculas de ligando. Experimentalmente, por ejemplo, podemos colocar en un tubo de ensayo una cantidad determinada de receptores fija, y podemos variar la cantidad de hormona que le ofrecemos al sistema. Y podemos evaluar cuántas moléculas del complejo hormona-receptor se forman. Esto, si uno grafica estos datos, se obtiene un gráfico como el que estamos mostrando. Vemos que variando la cantidad de hormona agregada, la cantidad de moléculas hormonorreceptor inicialmente aumenta, pero luego adquiere un valor más o menos constante. Se saturó el sistema. La cantidad de moléculas hormonorreceptor no se incrementan por más que se siga aumentando la cantidad de hormona libre. Esto es un experimento que uno lo puede realizar en el laboratorio. Finalmente, la unión de la hormona a su receptor debe generar una respuesta. Finalmente, nos vamos a referir a la clasificación de los receptores. Teniendo en cuenta o basados en el criterio que analiza la localización subcelular, los receptores se clasifican en receptores intracelulares y receptores de membrana. Las hormonas, que son proteínas que por su tamaño no atraviesan la membrana plasmática, tienen receptores de membrana. Por ejemplo, el receptor de glucagón, el receptor de insulina, de la hormona ACTH, de los factores de crecimiento, son receptores de membrana. En tanto que moléculas que son liposolubles, capaces de atravesar la membrana plasmática y que además son moléculas pequeñas, tienen receptores intracelulares. En este grupo grande de hormonas, que no va a ser analizado en el transcurso de esta unidad temática, tenemos, por ejemplo, los receptores de las hormonas esteroideas que derivan del colesterol. Cabe mencionar que también hay moléculas pequeñas no proteicas que son muy hidrosolubles, por lo tanto no atraviesan la membrana plasmática y tienen receptores de membrana. Y finalmente debo reconocer y debo mencionar que se ha detectado y se han caracterizado para ciertas hormonas tanto receptores de membrana como receptores intracelulares. Pero lo que siempre es un receptor de membrana es para aquellas hormonas que son proteínas. Finalmente vamos a mencionar las distintas formas de funcionamiento que tienen los receptores. Por ejemplo, existen receptores que están acoplados a canales iónicos. Estos receptores forman canales que cruzan la membrana plasmática y la unión del ligando al receptor lleva a la apertura o el cierre del canal, permitiendo así la regulación del flujo iónico a través de la membrana. Por ejemplo, el receptor del neurotransmisor acetilcolina tiene estas características. Los receptores que forman un canal iónico se denominan ionotrópicos. En el contexto de esta unidad temática no nos vamos a referir a los receptores con estas características. Un grupo importante de receptores tienen una actividad enzimática asociada. Son, por ejemplo, los receptores que tienen actividad de tirosina quinasa. A este grupo de receptores pertenecen los receptores de los factores de crecimiento, como por ejemplo el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, para el factor de crecimiento de fibroblastos,
Estos receptores están formados por una única cadena polipeptídica que atraviesa la membrana plasmática. En la parte intracelular está el dominio que contiene la actividad enzimática que se pone de manifiesto cuando estos receptores unen a su respectiva hormona. En la parte extracelular, muchos de ellos presentan dominios que son similares a porciones de otras proteínas conocidas. En el caso del receptor de insulina es diferente a todos estos porque está formado por 4 subunidades proteicas, 2 subunidades extracelulares, que son los que van a unir a la hormona, y 2 subunidades que atraviesan la membrana plasmática y que contienen el dominio con actividad catalítica, como vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Está formado por 4 cadenas polipeptídicas que están unidas por puentes disulfuro, las 2 subunidades alfa, que son las subunidades extracelulares, y son las que contienen el dominio de binding o de unión a la hormona insulina. Y hay 2 cadenas denominadas beta, que son las que atraviesan la membrana, donde cada una de estas cadenas beta está unida a las subunidades alfa por puentes disulfuro. En las cadenas beta se encuentra o reside el dominio con actividad de tirosina quinasa. Luego tenemos los receptores denominados en general acoplados a proteína G. Esto tiene que ver justamente con el funcionamiento de estos receptores. Son receptores de tipo 7-TMS porque atraviesan 7 veces la membrana plasmática. Es una única cadena polipeptídica que atraviesa 7 veces la membrana plasmática. Estos receptores tienen el extremo amino hacia el espacio extracelular y el carboxilo en el espacio intracelular. Visto desde arriba, esto es como se ve este receptor de tipo 7-TMS. Lo que es importante señalar es que estos receptores funcionan acoplados a una proteína que se denomina proteína G. Hay un conjunto de proteínas G con distintas características específicas, aunque en general tienen una estructura trimérica, como vamos a ver en la sección siguiente.